Entonces, ayer estuvimos trabajando en el tema de eh, rectas, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a agregar eh, planos, ¿ya? El contexto de las rectas viene como dijimos, tiene una visión vectorial, ¿cierto? Que es muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en R2, ¿sí? Entonces hay que ajustarse a eso, ¿sí? Hoy día, como mencionaba, entonces vamos a trabajar con planos, ¿sí? Que los planos también tienen una forma de escribirse distinta. Después de eso, de que veamos planos, que es su definición y algunos ejercicios, vamos a empezar a relacionar también con esto de las rectas. Obviamente que en el contexto de... Este perro quiere que lo tome en brazos. Sube. Eso es. Es que anda con la capita también así como que se le cae. Ya, ahí está. Entonces, en el contexto de los ejercicios típicos que nos preguntan en una prueba, ¿cierto? Se mezclan estos, a veces, no sé, te piden determinar la intersección entre eh, unos ciertos planos, de repente te dicen, no sé, determinar si es que se intersecta tal recta con un plano. Ese tipo de ejercicios se preguntan típicos en una prueba. Eh, ya, entonces voy a empezar con los planos. Y yo esto lo comenté ayer, pero lo voy a repetir igual la idea. Voy a checar esta pestañita. Los planos también se pueden analizar y estudiar con una forma vectorial. Pero nosotros en realidad trabajamos más con una visión de una forma general, que lo voy a escribir al tiro, que es AX más BI más CZ igual a D, ¿sí? Donde el A, B, C y D son constantes. Oye, déjate, perdón, ¿sí? Y X y Z son las variables. Entonces, en ese sentido, recordábamos que esto se va a expresar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, cuando digo 2x menos y más z igual a 3, por ejemplo. ¿Sí? Eso se fijan, tiene la misma estructura de lo que era una ecuación en un sistema. Para nosotros, ¿cierto? Justamente vamos a plantear una interpretación de eso de resolver sistemas con con estos planos. Ya, entonces lo que tenemos que partir es, digamos, además de definir el plano, perdón, tengo, tengo, no sé, este perro me está molestando mucho. Eh, ya, entonces primero vamos a definir lo que es un plano, ¿sí? Eh, ya, ¿y cómo que se quiere bajar? Entonces vamos a decir, como definición, voy a decir entonces, sea pi un plano, esto voy a escribir definición, eh, en R3. Y voy a decir entonces que se escribe en forma general como este AX más BI más CZ igual a D. Entonces, voy a decir, se define, eh, voy a decir, se define entonces, voy a decir, un vector
n, ¿cierto? Fíjense qué coordenadas va a tener este vector. Va a ser el A, B y C. Obviamente que está en R3, ¿cierto? Que se llama normal. Voy a tener que cambiar a la otra hojita. Voy a cambiar a la otra hojita que verifica que ese vector normal es perpendicular al plano. Voy a tratar de hacer un dibujito. Y el tema justamente pasa porque en un plano, esto yo voy a poder decir, mira, tengo dentro del plano, chuta, infinitos vectores, ¿sí? Pero, sube pues. Hoy no sé qué les pasa, esto espero que andan tan mamones hoy día. Y todos esos vectores van a pertenecer al plano, pero en realidad lo que voy a construir como algo característico de un plano va a ser justamente esto que vamos a llamar el vector normal. Y ese vector normal, como mencionaba entonces, es perpendicular a todo el plano, ¿sí? Ahora, tampoco es que exista un único vector normal, ¿sí? Pero sí es característico justamente para construirlo. Y lo que voy a plantear a continuación es justamente un procedimiento para determinar un plano dado 3 puntos. Obviamente que tienen que ser, no pueden ser colineales. Entonces voy a cambiarme de hojita. Voy a decir entonces, esto voy a plantear entonces procedimiento para obtener la ecuación del plano dado 3 vectores no colineales. No colineales. ¿Cierto? Sí, cuando digo colineales, quiere decir que los 3 vectores están en una misma línea. Estos 3 vectores no son colineales, ¿sí? Es decir, no están en la misma línea. Voy a hacer un dibujito por acá de un plano, ¿sí? Donde voy a dibujar, voy a poner sobre el plano 3, perdón, no, escribí 3 vectores y voy a decir 3 puntos, perdón. No, perdón. En realidad lo que necesito podría hacerlo con 2 vectores, pero son 3, perdón, borré la palabra que era 3 puntos, perdón. 3 puntos no colineales, perdón. Voy a hablar del punto A, del punto B y del punto C. ¿Sí? Entonces estos puntos A, B, C. Puntos sobre el plano. En el plano. ¿Ya? Entonces, primer paso. Primer paso, vamos a ver esto después hacer con un ejemplo. Voy a construir los vectores. Voy a decir entonces el AB y el AC. Y AC. Son vectores. ¿Sí? Los voy a dibujar de inmediato en acá. ¿Sí? Voy a construir esos 2 vectores. Chample, ese es uno y el otro acá. Ese es entonces mi primer paso. El segundo paso, voy entonces a construir el vector normal. El vector normal
Voy a decir entonces construir n, ¿cierto? El vector normal, lo voy a construir como AB, el vector AB, cruz AC. ¿Se acuerdan que esto lo comentábamos el día, ¿cuándo fue el martes? Fue que vimos vectores, ¿cierto? Entonces ahí comentábamos que el producto cruz genera un vector que es perpendicular a los otros dos. Entonces ahí vamos a construir este vector normal. Después entonces vamos a plantear lo siguiente. Voy a decir entonces que, y esto es el paso 3, para cualquier X y Z, ¿cierto? Que está en el plano, entonces se va a cumplir que esto lo voy a llamar P, mejor, a ese punto. Y voy a entonces escribir una ecuación, ¿sí? Y la ecuación la voy a usar ahora con el punto P y voy a elegir arbitrariamente, en realidad, voy a elegir el A, o el A, o el B o el C. Mira, voy a elegir el B solamente por el hecho de que el A lo tomé acá en el AC y el AB. Y no quiero volver a insistir con que tiene que ser el A, puede ser cualquiera. Entonces, voy a escribir P por B y voy a escribir por el producto punto y eso es igual a 0. ¿Sí? Y ahí entonces obtenemos el... voy a escribir esto acá. Y ahí obtenemos entonces la ecuación del plano. Lo vamos a ver, insisto, con el ejemplo que vamos a plantear a continuación. Lo que quiero destacar son dos cosas. Primero, en el paso 2, sí o sí tengo que usar el producto cruz, porque el producto cruz me construye un vector, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿cierto?, destacar porque esto va a ser un vector, ¿sí? Pero por otra parte, ¿cierto?, en el paso 3 estoy usando el producto punto. El producto punto, si recuerdan ustedes la definición que nosotros planteamos, es un número real. Entonces, por eso aquí, como el X y Z van a ser variables, ¿cierto?, esto me va a generar una ecuación. ¿Sí? Y ahí ya voy a tener entonces la ecuación del plano. Eso es entonces la forma en que se hace esto. Vamos a hacer un ejemplo a continuación. Bueno, está cayendo. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo. Y voy a tomar 3 vectores arbitrarios, no colineales, ¿cierto?, para hacer esto. Vemos entonces el ejemplo. Entonces voy a decir sean, voy a dar los voy a llamar ABC, 1, 0, 1, B, que va a ser menos 1, 1, 3, y el C, que voy a decir que es 2, 1 y 0. ¿Sí? 3 vectores arbitrarios que no están obviamente en la misma recta, y vamos a determinar el plano, la ecuación del plano, que contiene A, B, C. A los puntos A, B, C. Entonces, como mencionaba recién, lo primero que tengo que hacer entonces es construir estos vectores. Voy a construir AB, el vector AB, y voy a construir el vector AC. ¿Sí? Las letras obviamente no necesariamente tengo que hacer en ese orden. Podría ser BA, BC, ¿cierto? No es que el primero tenga obligatoriamente hay que usarlo. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo así para seguir la misma, los mismos nombres que le había dado antes. Chanfle, chanfle. Perdón. Ya, entonces, AB va a ser entonces menos 1, menos 1, menos 2. 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 2. Ese es mi AB. Mi AC va a ser entonces resto. Entonces ahora 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. 0 menos 1, menos 1. Tengo entonces mi AC. Segundo paso, entonces, como mencionaba, voy a construir el vector normal. Y el vector normal lo escribo como AB
cruz AC. A todo esto, también eso lo habíamos mencionado, también podría escribir AC cruz AB. Voy a obtener otro vector normal, pero otro vector, pero también es vector normal, porque estos no son únicos. Así que no me importa en realidad el orden acá. Y JK, escribo los tongos en la primera fila, en la segunda fila entonces voy a escribir el AB, que es menos 2, 1, 2. La tercera fila escribo 1, 1, menos 1. Y aquí entonces voy a escribir por acá abajo mejor, mi vector. El vector tiene 3 componentes, ¿cierto? Porque estoy en R3. Entonces voy a tener para la I, vamos a ir haciendo estas líneas, ¿cierto? Eh, que clásicamente usamos, ¿cierto? Elimino la fila 1, la columna 1. Entonces ahora me voy a quedar con el 1 por menos 1, menos 2, me da menos 3. Después voy acá. Ahora voy a borrar eso y esto, ¿sí? Y ahora entonces me voy con, siempre elimino la fila 1 en realidad y ahora con la columna 2. Entonces aquí me va a quedar, multiplico, ¿cierto? Cruzado, menos 2 por menos 1 me da 2, menos 2 me da 0. En realidad en la tercera componente siempre le cambiamos signo, debería escribir menos 0, pero en realidad 0 es 0, así que dejo 0 más. Ya. Tercera fila. Tercera componente, perdón. Elimino entonces nuevamente esto. Voy a escribir entonces. Siempre elimino la primera fila. Ahora la tercera columna. Y voy a escribir entonces menos 2 por 1, menos 2, menos 1, menos 3. Ese es entonces mi vector normal. ¿Sí? Mi vector normal va a ser menos 3,0, menos 3. ¿Ya? Necesito irme a la otra hojita. Tercero. Entonces, como mencionaba, yo aquí voy a tener que elegir y es opción de uno, el A, B, C. En el procedimiento que escribí antes yo elegí el B, pero no necesariamente que elija el segundo, puedo elegir cualquiera. Así que voy a elegir el C, como para mostrar que da lo mismo. El tercero dice 210, entonces voy a elegir, este es el 210. Entonces voy a escribir cualquiera que sea el X y Z, ¿cierto? Aquí tengo que usar un X y Z para que escribir la ecuación en el pi, entonces en el pi, perdón, claro que es un número que está, es un punto que está en R3, pero lo más importante es que es parte del plano. Entonces, y esto lo llamé P, ¿cierto? Uy, que me quedó feo eso. Cualquiera que sea el punto, X y Z en el plano, entonces voy a escribir PC. En realidad lo voy a escribir CP porque voy a escribir X menos 2, Y menos 1, Z menos 0. ¿Sí? Lo voy a escribir así. Y hago entonces el producto punto entre X menos 2, y menos 1, z, z solamente, ¿cierto? Por mi vector normal, que dijimos que es menos 3, 0, menos 3. Y eso lo igualamos a 0. Sabemos que eso tiene que verificarse porque el producto punto, ¿cierto? Y esa fue otra propiedad que comentábamos cuando vimos vectores. Cuando tengo dos vectores que son perpendiculares, el producto punto es 0. Y justamente aquí eso es lo que estamos construyendo. No lo dibujé acá en el plano, ahora me doy cuenta. Mira, voy a hacer el tiro para completar ese dibujo. Mi vector normal, ¿cierto? Como mencionábamos, va a ser, lo hice por otro lado. Espera, me quedo muy grande. Ahí, chambre. Ya. Mi vector normal, ¿cierto? Sería este. Es perpendicular a todo el plano. Entonces, cuando yo digo que establezco un punto que llamo X y Z, un punto P, X y Z, ¿cierto? Entonces, y dibujo este vector que sería del PB o BP en realidad, lo voy a escribir así, ¿sí? S, o lo voy a dar vuelta, mejor. Espérame un poquito. Sí, ese vector
te fijas, también va a ser ortogonal al normal. Entonces, por eso entonces que nosotros escribimos, ¿cierto? Y este es el P, escribimos entonces que ese producto punto tiene que ser igual a 0. Y entonces aquí lo que tengo que hacer es desarrollar esto. Y como dijimos acá, voy a obtener una ecuación. Producto punto, ¿cierto? Se multiplica componente a componente, menos 3 por x menos 2, más 0 por y menos 1. Se fija, no necesito escribir eso en realidad, pero igual lo voy a poner. Menos 3x. X sería menos 3, perdón, menos 3z. Menos 3z igual a 0. Entonces, distribuyo las x, ese menos 3, me queda menos 3x más 6 menos 3z igual a 0. Entonces aquí yo voy a escribir que esto va a ser menos 3x menos 3z igual a menos 6. Y fíjate, voy a dividir, solamente porque se vea más bonito nada más, voy a dividir por menos 3. Entonces aquí esto me va a quedar x más z igual a 2. Y ese entonces es mi plano. Te fijas, la componente y no aparece en este ejemplo, pero no importa porque en realidad esto que es lo que significaría que la y es cualquiera. Ya, eso entonces es como encontramos la ecuación de un plano, justamente cuando tengo 3 puntos. Ahora, si tengo dos, y como mencionaba recién, si yo tengo dos vectores, ¿sí? En realidad es lo mismo, nada más que me voy a saltar el paso 1 y voy a partir del paso 2. ¿Sí? Esa es la idea. Vemos un ejemplo. Em, Estoy buscando un ejemplo. Em, Aquí tengo uno. Dice entonces, em, vamos a ver un ejemplo. Entonces voy a volver la otra hojita. Ah, no, perdón, me falta todavía. Acá. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir entonces ahora, determinar la ecuación del plano, que vamos a decir que contiene a la... chanfle, ¿qué dice? Ah, perdón. Ya, ahora sí. Que contiene al punto que encontré este ejercicio está bueno. Que contiene al punto A251 y a la recta eh, y a la recta que lo vamos a escribir en ecuación simétrica, que va a ser entonces x menos 1 partido por 4 igual a y menos 2 partido por 1, y menos 2 partido por 1, y el otro va a ser z menos z más 1 dividido en 2. Y esto lo comenté en la clase pasada, podría escribirlo así también, ¿cierto? Es decir, x menos 2 y no escribir, y menos 2, perdón, no escribir nada abajo, y uno tiene que interpretar que eso está dividido por 1. ¿Ya? Voy a hacer un intento de dibujito para comentar
Porque en este caso justamente yo no tengo 3 puntos, pero voy a aplicar la misma idea para construir la ecuación del plano. Ahí y acá. ¿Sí? Ya, digamos que entonces ese es mi plano. Pi lo voy a llamar. Lo primero que voy a decir entonces sea pi el plano que busco. Hay ejercicios donde aparecen más de un plano, entonces igual es bueno darles nombres distintos. ¿Sí? Entonces voy a dibujar la recta. Bueno, voy a dibujar la recta, sí, voy a dibujar la recta. Lo voy a hacer en uno. Ya, ahí. Uy, que me quedó chica la recta. Las rectas obviamente se tienen infinitos puntos. En realidad, el plano también, entonces en realidad esto es como una aproximación del dibujo que uno tiene. Y voy a dibujar mi punto A. Ya. Obviamente que el punto A no está en la recta, ¿sí? Para darse cuenta de eso, basta reemplazar el 251 en la recta y se van a dar cuenta que no van a obtener algo igual. Si yo reemplazo la x igual a 2, voy a tener 2 menos 1, 1, dividido en 4, un cuarto. Si reemplazo la y igual a 5, voy a tener 5 menos 2, 3 partido por 1, no es un cuarto. ¿Sí? Claramente, ¿cierto? El punto A no es parte de la recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planteamos la analogía entonces con el procedimiento anterior? Si tengo un punto nomás. Pero en realidad no tengo solo un punto, tengo harto más que un punto porque tengo una recta. Entonces, aquí hay un vector que es el director, ¿sí? A todo esto, lo que tenemos que esforzarnos en realidad en buscar es justamente esto que llamamos el vector normal. No sé dónde va a estar mi vector normal. Uy, chanfle. Claramente no está así, porque no, eso no, que acabo de dibujar no es perpendicular. Estoy tratando de moverlo para que se haga perpendicular, ¿cierto? Al plano. En alguna parte lo voy a construir por ahí, perpendicular. Ya, pero lo que sí tengo es un vector, que lo comentábamos en la clase pasada, que es el vector director de la recta. ¿Sí? Ese vector director, de hecho, no es necesario que esté en la recta, podría estar en otra parte. Por tanto, el director, yo no sé si el director, y esto es importante, yo no sé si el director es parte del plano. Sí, yo sé que la recta es parte del plano, pero ese director, ¿cierto? No necesariamente es parte del plano, porque no necesariamente es parte de la recta. Pero sí sé que me da la dirección, ¿no? Ahora, lo que sí sé sobre la recta, a la recta la voy a llamar L, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el punto 1, 2, menos 1 pertenece a la recta. Y como pertenece a la recta, entonces también pertenece al plano. ¿Sí? Porque me dice que contiene al punto A y a la recta. Eso es lo que yo sé. Sé también que la dirección, ¿cierto?, del vector de la recta es 4, 1, 2, porque está en el denominador. ¿Sí? Ahí es donde aparece mi vector director. Entonces, yo voy a dibujar acá el punto y voy a suponer que por aquí está el punto 1, 2, menos 1. ¿Sí? Entonces yo puedo construir este vector, donde relaciono, ¿cierto?, el 1, 2, menos 1 con el A. Y ahí, este vector junto con el director me van a dar la normal. Eso vamos a hacer entonces. Ya. Entonces lo voy a escribir en la otra hojita. Voy a decir entonces, y a todo esto voy a llamarlo a esto y le voy a dar un nombre, lo voy a llamar B. Sea B, ¿cierto? El 1, 2, menos 1, que como dijimos pertenece a la recta y por tanto pertenece al plano. Entonces voy a construir el vector AB. Ouch. Sea AB, entonces. Estaba pensando, otra alternativa que estaba pensando ahora sería que yo, dado que conozco la recta, empiece, digamos, a probar valores de X y Z hasta que encuentre algo, dos puntos que estén en la recta y vuelvo al procedimiento original. Yo no lo voy a hacer así, sino lo que yo voy a hacer es que voy a construir estos dos vectores y voy a, como mencionaba antes, a partir del paso 2.
¿sí? Ya tengo uno, que es el vector director, y ahora voy a construir el otro. Ese que voy a llamar justamente AB. ¿Cuánto vale el A? El A dijimos que vale entonces, voy a escribirlo acá, perdón, voy a escribirlo con más detalle porque ya se me olvidó cuánto era. Entonces, perdón, voy a borrar todo. Entonces dije que es 251 y el B es, sí, es 251 y el B es 1, 2 menos 1. Entonces voy a decir entonces sea AB y voy a construir ese vector. Voy a decir menos 1 menos 2 menos 1, 2 menos 5 me da menos 3, menos 1 menos 2 menos 2. Menos 1, perdón, menos 2. Ya. Entonces, el vector normal, como mencionaba, ahora me salto el paso 2, ¿cierto? Voy a escribirlo como el AB cruz el director. O sea, voy a escribir el I, J y el K acá. Y escribo entonces aquí el A, M, que es menos 1, menos 3 y menos 2. Y después abajo escribe el director, que es 412. 412. Y empiezo a calcular el vector normal. El vector normal, ¿cierto? Va a ser para la X, voy a tener entonces menos 6, menos 2, menos 8. Para la Y, no le voy a empezar, no le voy a poner colorcito ahora como lo antes. Voy a decir entonces que aquí tengo menos 2, menos 8, me da 6, pero tengo que cambiarle y me da menos 6. En la tercera me da, elimino la columna tercera, entonces me da menos 1, menos 7, me da entonces 7 menos 1, 6. Perdón, ¿por qué dije 7? Dije 7 porque 3 por 4 dije que era 7, no, nada que ver, perdón. Perdón. 3 por 4, 12, es 1 más 12 y eso es 11, ¿sí? Entonces ese es mi vector normal. Y ahora entonces tengo que hacer la ecuación donde voy a escribir, voy a soltar la hojita, la otra hojita. Perdón. Después cuando terminé este ejercicio voy a volver a hacerlo porque hay una forma que es, digamos, no es un procedimiento matemático, sí, probablemente tal, no tiene ninguna justificación, pero es una forma mucho más rápida para hacerlo, ¿no? Y lo vamos a ver después. Entonces, escribo dije entonces, elijo el A, voy a elegir el A. Aquí tengo esta parte donde tengo que elegir el punto. Sí, ya tengo mi vector normal. Aquí en realidad tengo solo dos opciones. Puedo elegir el A o puedo elegir el B, pero no puedo elegir el vector director porque como mencionábamos, ese de partida que no sé dónde está. ¿Sí? Entonces voy a elegir el A. Entonces voy a escribir acá, elegir A o B. Entonces yo voy a elegir el A. Entonces voy a escribir X menos, el A era 251. Entonces voy a escribir X menos 2 y menos 5, Z menos 1. Producto punto con mi vector normal, en este caso era menos 8, menos 6, 11, y lo igualo a 0. Y entonces aquí me voy a obtener menos 8, X menos 2, menos 6 y menos 5, más 11 por Z menos 1. Y eso igual a 0. Entonces aquí voy a tener menos 8X más 16, aquí me faltó el paréntesis, menos 6y, 6 por 5, 30, más 11z menos 11, igual a 0. Y esto me va a quedar entonces menos 8x menos 6y más 11z, y eso va a ser igual a 30 más 16 son 46 menos 11 me da 35. Mira, lo voy a escribir distinto ahora. Más 35 lo voy a poner acá. Igual a 0.
En el ejemplo anterior lo escribí igual a 2, ¿sí? En realidad no es obligación que lo ponga igual a 0. Lo importante en realidad es que la X, la Y y la Z queden en el mismo lado, pues sobre todo por el tema del vector normal. A todo esto, algo importante que no lo había comentado en el ejemplo anterior y lo vamos a comentar ahora y vamos a retroceder para analizar eso también en el otro ejemplo. Fíjense que siempre en mi plano el vector normal va a quedar aquí multiplicando la X, la Y y la Z, ¿sí? El término independiente, como comentaba, lo puedo escribir a la derecha o lo puedo escribir a la izquierda. En realidad eso me da lo mismo, ¿no? Em, eso. Como dije, entonces voy a volver al ejemplo atrás para mostrar también eso anterior, aquí, acá. Se fijan entonces, aquí tenía un 1, Z1 y el Y es 0. ¿Y dónde está mi vector normal? Acá. Claro, en este caso yo lo dividí por -3, no me quedó exactamente el mismo vector normal, pero es lo mismo porque está multiplicado por eh, -3. Así que igual se cumple. Ya, bien, entonces, eso. Em, ya, planteemos entonces ahora la relación que hay entre planos paralelos, planos perpendiculares y también la relación entre rectas y planos. ¿Ya? Em, vamos a escribir eso a continuación. Ya, entonces voy a escribir acá y voy a decir rectas, perdón, planos. Voy a escribir entonces planos paralelos y perpendiculares. Planos paralelos y perpendiculares. Ya, entonces voy a escribir sean, voy a llamar a estos planos, a uno lo voy a llamar pi sub 1 y el otro lo voy a llamar pi sub 2. Y voy a decir que son de la forma, voy a escribir entonces, voy a usar letras distintas. Voy a decir entonces, obviamente que tengo que usar letras distintas, AX más BI más CZ más D igual a 0. Y lo otro voy a decir que es, que de la D, E, X, F, G, H igual a 0. ¿Sí? Otra alternativa habría sido poner a sub 1, sub 2, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, estas dos rectas, ¿cierto? Perdón, estos dos planos tienen obviamente vectores eh, normales. Entonces voy a decir donde N1, ¿cierto? Que va a ser esta ABC y N2, que como dijimos va a ser ese E, F, G, ¿cierto? Son los vectores normales de pi sub 1 y pi sub 2, respectivamente. Ya. Entonces, voy a decir que los planos van a ser paralelos. Entonces voy a decir aquí, pi sub 1 es paralelo a pi sub 2 si cada uno de estos coeficientes, ¿cierto? De la X, de la Y y de la Z, es decir, el vector normal, son múltiplos uno del otro. Es decir, si alfa, nada que ver, perdón. A es igual a, sí, perdón, de nuevo me olvidé del existe.
si existe, lo voy a llamar lambda en R, tal que A es igual a lambda por E, B es igual a lambda por F y el C es igual a lambda por G. ¿Sí? Con ese lambda que tiene que ser distinto de 0. Lambda distinto de 0. Ya. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a decir que los planos son perpendiculares. Bueno, necesito cambiarme de hojita. Voy a decir que pi sub 1 es perpendicular a pi sub 2, sí, sus vectores normales son perpendiculares. N sub 1 es perpendicular a N sub 2. Me quedé pensando en lo que acabo de escribir y me falta aquí escribir un comentario. Lo voy a escribir acá. Una observación, perdón. Se fijan que solamente aquí se pide esta relación para el coeficiente con la X, ¿cierto? Este es coeficiente con la X, con el coeficiente con la Y y finalmente con el coeficiente con la Z, pero no se dice nada del término independiente, ¿sí? El término independiente en realidad no me va a importar. Para este contexto, ¿cierto? De que sean paralelos. Si llegaran a ser para replicarse esta misma idea, es decir, si D es igual a lambda por H, en realidad tendría planos iguales. ¿Sí? Vamos a comentar eso con un ejemplo después. Veamos un ejemplo al tiro mejor. Ejemplo. Mira, si yo tengo entonces el plano pi sub 1, que voy a decir, digamos que es x más y más z igual a 1. ¿Sí? Y yo digo el otro plano, pi sub 2, que es igual a 2x más 2y más 2z igual a, no sé, 5. Entonces, claramente el plano pi sub 1 es paralelo al plano pi sub 2. ¿Sí? Si yo escribo pi sub 3, por ejemplo, que sea 2x más 2y más 2z igual a 2, en realidad, claro, pi sub 1 es paralelo con pi sub 2, ¿sí? Pero es más todavía porque en realidad el pi sub 1 es igual al pi sub 2. Perdón, pi sub 1 con el pi sub 3. Son más que paralelos en realidad, son iguales. Y basta que uno divida el piso 1, perdón, o multiplico el piso 1 por 2 o divido el piso 3 por 2 y entonces son lo mismo. ¿Te fijas? No así con el plano piso 2. ¿Te fijas? Porque la constante es distinta. Y eso me habla justamente de planos que son paralelos. No. Planteemos ahora, como mencionaba, la relación que hay entre una recta y un plano. Esto lo habíamos comentado un poco también. Voy a decir rectas y planos. Y esto en relación a que son paralelos o perpendiculares. Entonces voy a decir sea L, que voy a decir que tiene es un P, un vector, más lambda por D, su director, ¿cierto? Voy a decir pi, que va a ser AX más BI más CZ igual a D, ¿cierto? Aquí el vector normal, ¿cierto? Es este ABC, ¿sí? Y el D en este caso es el director. Y justamente el tema, me quedó feo, eso es normal. Justamente el tema acá
es que la relación de paralelos o perpendiculares entre rectas y planos se determina de acuerdo al vector director y al vector normal. Yo voy a hacer un dibujito para explicar esta idea. Mira, voy a dibujar un plano y una recta. Voy a suponer entonces que son paralelos. En este primer ejemplo van a ser paralelos. Entonces tengo mi recta con su vector director. ¿Se acuerdan que hemos mencionado ese vector director? No necesariamente está en la recta, sino que es más bien paralelo a la recta. Y también tengo este plano que tiene su vector normal. ¿Sí? Entonces aquí tengo el director y aquí tengo el normal. Y el de abajo es mi plano pi. Entonces, si yo digo que la recta L es paralela al plano pi, ¿qué es lo que tiene que suceder? En realidad, y esto es interesante porque en realidad lo que tiene que suceder es que el vector normal de la recta, perdón, el vector normal del plano sea perpendicular a el vector director. ¿Sí? Y a su vez, si yo digo de una forma bastante similar, voy a hacer otro dibujo en la otra hojita. Si yo digo que tengo entonces un plano, me quedo mucho con mi plano. Si yo digo que tengo un plano súper chueco, si yo digo que tengo un plano y tengo una recta que es perpendicular a ese plano, entonces, como comentábamos, mi vector director de la recta, ¿cierto? Va a ser paralela a la recta, ¿sí? El vector normal es perpendicular a la recta. Entonces, si yo digo que tengo, este es el plano, pi, este es mi vector normal, déjame darle nombre, L, y aquí tengo el D, ¿cierto? Entonces, si yo digo que L es perdón, si yo digo que la recta es perpendicular al plano, entonces lo que tiene que suceder ahora es que mi vector normal sea paralelo al vector director de la recta. ¿Se fijan? Y esto sucede por esta lógica de que en el normal va al revés, por decirlo. ¿No sé? Ya. Em, eso es. Vamos a hacer un ejemplo entonces, usando esta idea. Vamos a decir entonces, ejemplo. Vamos a decir entonces determinar la ecuación del plano. Que es, perdón, que pasa por los puntos del plano, que pasa por los puntos voy a llamar estos puntos A, 1 menos 2, 4, y el B, que va a ser 0, 3, 2, y que es paralelo a la recta, a la recta. ¿Dónde está la recta? También
X menos 1, es perdón, pero como que es la misma recta anterior, pero no importa, está igual entretenido. Bien, a la recta X menos 1 partido por 4 igual a Y menos 2 partido por 1 igual a Z más 1 partido por 2. Voy a volver atrás porque quiero comentar la diferencia con respecto a esto. En el ejemplo anterior, que lo que era que contiene a la recta, la misma recta. Y el punto es distinto, pero igual aquí hay un razonamiento distinto. Te fijas, ahora la recta es paralelo al plano. Entonces, ese vector director que está acá, te fijas, esta recta la vamos a llamar L. El plano que buscamos va a ser pi, ¿sí? Es el plano. Entonces, como el plano, ¿cierto? Cualquiera que sea el plano, es paralelo a la recta que yo tengo, entonces mi vector normal del plano, mi vector normal, espera que quería cambiarlo, estaba pensando en otra cosa, perdón, voy a cambiarlo aquí para hacer algo distinto, eh, porque quiero hacer algo distinto, que es perpendicular, voy a decir, perdón, a la recta esta. Quiero hacerlo así, porque quiero en este ejemplo justamente tomar mi recta es perpendicular al plano, porque justamente lo que quiero comentar en este caso es que yo y yo aquí tengo listo mi vector normal, porque mi vector normal, ¿cierto? Lo voy a elegir como justamente el vector director sample de mi recta, ¿sí? Entonces, estoy escribiendo aquí, ¿cierto? L es perpendicular al pi. Entonces lo que voy a hacer es que voy a elegir, entonces, voy a tener de inmediato, el n va a ser ese 4, 1, 2. Lo habíamos comentado en la clase pasada con respecto a las rectas, de que las rectas no tienen una ecuación única. Y tampoco eso significa que la forma en que trabajo, la forma en que obtengo estos puntos, ¿cierto? O los valores de los que voy a trabajar va a ser único. Entonces a lo mejor podría encontrar otra forma. Eh, ya, eso vamos a hacer. Entonces voy a repetir ahora lo que me falta y ya ahora tengo el ejercicio listo en realidad, porque tengo mi vector normal, me falta tomar un punto en el plano, me falta un vector en realidad. No, ni siquiera, pues ya tengo el vector normal. Voy a retroceder, perdón, parto, porque en este ejemplo lo que yo quería, aquí estoy, ahí ya me pasé de largo. Se fijan, en los ejemplos anteriores yo partí en el 2, porque ya tenía los vectores. En cambio acá voy a partir en el 3. Ya tengo mi vector normal. Me falta un punto, escribo la ecuación. Puedo elegir el punto A o el B. Voy a volver acá. Pum, pum, pum. Elijo acá entonces el A o el B. Cualquiera de los dos me sirve. Yo voy a elegir el A. Y voy a escribir entonces, en la otra ecuación, voy a escribir entonces X menos 1 y menos Z menos, ¿cuánto era? Ya se me olvidó. I más 2, perdón, sí, I más 2 voy a tener que escribir, y el Z es Z menos 4. Producto punto con mi vector normal que quise elegir, que fue el 4, 1, 2, 4, 1, 2, igualado a 0. Entonces me queda 4, factor de X menos 1, más el 1 por I más 2, más 2 por Z menos 4, y eso igual a 0. Entonces aquí me queda 4X menos 4 más I más 2 más 2Z menos 8 igual a 0. Entonces esto me queda 4X más I más 2Z es igual a, voy a tener menos 4 más 2 menos 2 menos 8 menos 10, escribir 10, igual a 10. Insisto con el término independiente, lo puedo escribir a la izquierda, a la derecha, como yo quiera.
En realidad no es importante eso. El término independiente obviamente que es importante en el contexto de que define el plano, ¿cierto? Pero en términos generales lo puedo escribir donde yo quiera. Cambié el ejercicio a todo esto porque quería justamente hacer un ejercicio donde fuera perpendicular y poder usar ese vector director como normal del plano y poder así imitar el mismo procedimiento anterior, pero donde ya me salto eh, todos los pasos. Insisto que esto es re importante. Voy a volver atrás. Perdón, de nuevo voy a volver atrás aquí, porque se fijan que he estado todo el rato usando este mismo procedimiento, donde o parto del paso 1 o llego, digo, no, sí, necesito del 2 y ahora en este último caso partí del 3. ¿Sí? Pero el procedimiento es el mismo. Ya, eso es entonces esto. Y nos falta entonces ahora el tema de la distancia, que con eso vamos a terminar. Tengo como mencionado 3 distancias que vamos a plantear. Mm, voy a escribir en otra hojita, distancias. Entonces voy a decir, eh, primero vamos a hablar de la distancia punto recta. Sea, perdón, le voy a poner nombre. Punto recta. Esta distancia me parece que nosotros la hemos usado, ¿sí? Eh, nosotros sí hemos usado la distancia punto recta, pero en la versión R2. En cambio, acá en la versión R3 tenemos una fórmula distinta. ¿Ya? Entonces vamos a decir, sea L la recta, em, entonces la recta, perdón, aquí, aquí me quedo, no sé qué me ando con la letra muy fea hoy día. La recta. Voy a escribir todo con una punta más fina mejor. Y voy a decir P sub 0, un punto de la recta, y D va a ser el vector director de la recta. Ahora vamos a decir sea P el punto que no está en la recta. Entonces, la distancia entre la recta L y el punto P se va a escribir como un cociente, donde en el numerador voy a escribir el producto cruz entre la norma, ¿cierto?, del producto cruz eh, con el P sub 0 P, y en el denominador voy a escribir la norma del D. Esa es la forma entonces que calculamos el producto, la distancia entre eh, un punto y una recta en esta versión de R3. ¿Sí? La versión en R2 es distinta y no me va a servir para calcular esta. Más bien la versión que está en R3, ¿cierto?
punto plano se parece mucho y sigue la misma lógica de sigue la misma lógica del R2. ¿Sí? Eso lo vamos a plantear a continuación. Entonces voy a decir punto plano. Voy a tomar un plano pi, que va a ser entonces AX más BI más CZ más D igual a 0. Se fijan, ahora escribí el D obligatoriamente a la derecha. Y voy a decir entonces P, que voy a decir que tiene componente X0, Y0, Z0, un punto que no está en el plano. Entonces voy a decir que la distancia entre ese punto y el plano va a ser, en el numerador voy a escribir en valor absoluto, AX sub 0 más BI sub 0 más Z, perdón, más C, Z sub 0 más D, todo eso en valor absoluto, y en el denominador voy a escribir A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado en raíz cuadrada, y esa es la distancia. Se fijan que es la misma idea de el punto recta en la versión R2. Y para terminar, entonces también tengo distancia entre rectas. Voy a decir entonces distancia entre rectas. Y aquí voy a considerar una recta L1 que pasa por P sub 1 y tiene dirección o director de sub 1. Voy a decir L2, ahora voy a decir que pasa por P sub 2 y tiene director de sub 2. Eso es un vector. Y entonces la distancia entre la recta L1 y L2 va a ser, y escribo en el numerador perdón, la norma del P sub 1, P sub 2, cruz N, voy a escribir acá, después voy a decir que lo que es el N, dividido por la norma de N, donde el N se construye, va a ser un nuevo vector que se construye como el producto cruz entre D sub 1 y D sub 2. Vamos a ver un ejemplo. Creo que el primero, no, vemos tengo aquí, estoy mirando los ejercicios propuestos que tengo en el mismo apunte que ya tengo en el aula. Hay uno que está resuelto, pero los otros están solamente propuestos. Calculemos la distancia entre dos rectas. Perdón. Tengo muy suelto. Ya. Entonces, voy a decir ejemplo. Voy a decir entonces calcular la distancia entre las rectas. Esta la voy a llamar L sub 1. Está bueno esto porque usualmente las rectas, hoy día todas las rectas las he escrito en forma simétrica. Y hay que recordar que las rectas también se pueden escribir en forma paramétrica. Entonces la primera la voy a escribir en forma simétrica y la otra en forma paramétrica.
x menos 2 igual a y menos 2 partido por menos 1. Y la z es z más 1 partido por 4. Esa es la recta L1 y la recta L2 que está escrita en forma paramétrica sería x igual a 5 más lambda, y es igual a 1 y el z es igual a 8 más 2 lambda. ¿Sí? Ahí entonces tengo la recta L1 y tengo la recta L2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a volver acá, distancia entre rectas. Entonces, primero tengo que saber un punto que, para cada una de estas rectas tengo que saber cuál es su vector director y tengo que tener un punto en la recta. Ya. Bueno, el vector director, ¿cierto? Es re fácil, ¿cierto? El director siempre está, cuando está la ecuación en forma simétrica, está en el denominador. Así que ya tengo claro que el director de L1 es el 3 menos 1, 4. ¿Sí? También en el caso de la L2, el vector director, ¿cierto? Está en el lambda. ¿Sí? Ahí es donde está el vector director. Multiplica el lambda. En este caso entonces va a ser 1. Se fijan que en la I no tengo, entonces eso es 0, 2. Ese es mi vector director. Ahora vamos con el punto. ¿Sí? Necesito en cada recta un punto. P sub 1. Se fija, siempre ese va a estar acá x menos algo. Ese algo, ¿cierto? Es parte del punto. 2, 2 menos 1. Ahí tengo un punto en la recta que pertenece a L1. P sub 2 voy a hacer acá. Voy a tener entonces aquí 5, 1, 8. ¿Cierto? Eso pertenece a L2. Entonces, mi fórmula dice que yo voy a hacer, bueno, tengo que construir primero el n, que va a ser producto cruz entre d sub 1 y d sub 2. Voy a hacerlo al tiro. N, entonces, como dije, va a ser producto cruz entre d sub 1, cruz d sub 2. Escribo y, uy, sabes que ahora me acordé de algo que dije yo que iba a hacer delante, que ya no lo voy a alcanzar a hacer. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Una otra forma de encontrar la ecuación del plano. Se me olvidó en ese momento cuando lo estaba haciendo, pero ya, bueno. Lo siento. Entonces tengo 3 menos 1, 4. 3 menos 1 y 4 es el de sub 1 y el de sub 2 es 1, 0, 2. 1, 0, 2. Y empiezo a calcular el producto cruz de esto. Voy a tener tres componentes. En la X voy a escribir entonces menos 2. En la Y entonces voy a escribir 2 por 3 son 6, menos 4, 2. Cambio el signo, menos 2. La Z. La Z multiplico, me da 0, menos 1, 1. ¿Sí? Así que ahí ya tengo mi vector normal, Sn. ¿Sí? Entonces, después dice acá que tengo que calcular, donde tengo la formulita, el P sub 1, P sub 2. ¿Sí? Aquí, P sub 1, P sub 2. ¿Cuánto es P sub 1, P sub 2? Este es P sub 1 y este es P sub 2. Entonces, de estos dos, ¿cierto? Voy a escribir. En realidad me da lo mismo si escribo P sub 1, P sub 2, P sub 1, P sub 2. No, ya me da lo mismo porque después cuando construya el producto cruz voy a construir algo que va a ir o para arriba o para abajo y después calculo la norma. Entonces es lo mismo. Entonces voy a escribir P sub 1, P sub 2. Y esto va a ser entonces 5 menos 2 son 3, 1 menos 2 menos 1, 8 menos 1 me da 9. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener que construir otro producto cruz porque voy a tener que escribir el P sub 1, P sub 2 en producto cruz con el N. Y eso va a ser entonces IJK. El N ya lo tengo, ¿cierto? Que es el menos 2, 1. Y arriba voy a escribir P sub 1, P sub 2, que dijimos que es 3 menos 1, 9. 3 menos 1, 9. Lo hice bien, ¿cierto? A ver, vamos a revisar. 5, 3, 1, menos 1. Bien, vuelvo. Entonces, producto cruz, ¿cierto? Tengo tres componentes. Ya. Entonces, en la X voy a escribir menos 1 más 2 por 9 son 18, 17. 17.
Ya, en la I. En la I voy a escribir entonces 3 menos menos 18, es decir, 18 menos 3, 15. Cambio el signo, menos 15. Después, para la Z, escribo menos 6 más 2 menos 4. Menos 4. Entonces, mi distancia, vuelvo para acá. ¿Qué es lo que va a hacer la distancia? Tengo que calcular la norma, ¿cierto? Dijimos que eso, norma, módulo, distancia, ¿cierto? Es la euclidiana, así es que volvemos acá. Voy a escribir acá de inmediato la distancia. La distancia entonces va a ser un cociente, donde voy a escribir, eh, en el numerador voy a escribir 17 al cuadrado, más ese menos 15 al cuadrado, más el menos 4 al cuadrado. Todo eso en raíz cuadrada. En el denominador voy a tener la norma del n, menos 2 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Todo eso en raíz cuadrada. Voy a usar la calculadora para lo que está en el numerador. Chamble, me equivoqué. Voy a escribir entonces. Picha, acá me fui a WhatsApp en vez de irme a la calculadora, Naguer. Y andaba buscando ahí dónde está ya, Naguer. Voy a escribir entonces 17 al cuadrado más 15 al cuadrado más 16. Y eso me da 530 al raíz cuadrada. Y abajo tengo 4, 4, 8, 9. Ah, 4, no, perdón. Sí, 4 más 4, au, más 1, me da 9. Raíz cuadrada, 3. Y eso entonces 530 en raíz cuadrada dividido en 3. Estaba pensando cómo puedo escribir en 530 de una forma más simple. Obviamente que es un número irracional, pero el 530, bueno, pero dejémoslo así nomás. Estaba pensando si lo puedo dividir por 4. No. eh, no. Bueno, no importa. No se me ocurre otra forma, una forma por el momento. Pero ahí queda. Sí, y esa es mi distancia. Voy a dejar de grabar.